unos 5 minuticos de espera que se conecten los compañeros e iniciamos.
Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión de formación con el AXO 32 en el área de física. Vamos a tratar el tema de hoy, la ciencia de las cosas. Bueno, muy bien. Habíamos abordado la temática en la clase anterior. Vamos a permitirnos dirigirnos hasta nuestro material de estudio para contextualizar al aprendiz en cómo ubica la información producto de, eh, de la temática propia que se ha definido para esta sesión. En la anterior sesión hacíamos una introducción en lo que tenía que ver con el, en lo que tenía que ver con el área como tal, 698. Y hablábamos de que el material en el cual se va a basar el ejercicio académico básicamente se basa en el material La ciencia de las cosas, el cual hace parte formal de lo que tendría que ser el material de base para lo que es el conocimiento conceptual y práctico del desarrollo de la actividad. Bueno, entonces, al dar clic en el material, en este caso es la ciencia de las cosas, que está alineado por la guía de aprendizaje número 3.3.2, en esta nos indica que debemos de referirnos a este material, la ciencia de las cosas. Al dar clic en este, nos despliega otra página web. Profe, ¿Sí? no está compartiendo pantalla. Ay, gracias, compañerito, mi Dios le pague. Menos mal me hiciste caer en cuenta. Te agradezco enormemente. Porque algunas veces pasa, ¿no? Que uno arranca y cuando vas a ver, no te has fijado que... He notado que muchas gracias, repito, a veces uno arranca y resulta que cree que está compartiendo y no. He visto que algunos compañeritos salen y entran. ¿Será dificultad del internet que lo saca o será dificultad de la aplicación? Debe ser Por del ejemplo. internet, profe, porque muchos se conectan desde el celular. Ah, ya, sí, porque he visto, entonces yo dije, me preocupaba que de pronto estuviera sucediendo algo ajeno a la formación y estuviera afectándole la conexión. Como a rato no veo quién ingresa o quién pide acceso, entonces, de todas maneras, si algún compañero nos necesita acceso o tiene dificultad, inmediatamente nos los hace saber para darle solución, pronta solución. Bueno, entonces les decía que entonces nos dirige aquí a la página. Por favor, me confirman que puedan ver pantalla. Sí, profe. Muy bien, entonces nos dirige a la página La ciencia de las cosas. En esta, al dar clic sobre el botón, clic aquí para acceder al recurso educativo, ya nos dirige a este material, que es otra página web, la cual, digamos, contiene un contenido más dinámico. ¿Sí? Entonces dice como título, ¿sí? Dice como título La ciencia de las cosas. La ciencia es el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de la actividad humana, ¿sí? En busca, que busca dar respuestas a través de estudios a preguntas aún sin resolver acerca de la naturaleza, apoyada en expresiones y modelos matemáticos que permiten verificar o negar hipótesis con la experimentación. Esta se divide en las ciencias de la vida y las ciencias físicas, que serían dentro de esta fundamentación. Luego nos da aquí el botón ver más y este nos dirige a la introducción, ¿sí? Entonces vamos a escuchar la introducción de lo que se contempla como la ciencia de las cosas, específicamente la física. Inicio del curso. La ciencia de las cosas. Introducción.
La física es una ciencia fundamental que busca dar respuesta a todo lo que suceda alrededor de la humanidad. Se basa en las expresiones y modelos matemáticos que pueden ser validados mediante experimentos que llevan al conocimiento de situaciones naturales y cotidianas, como el movimiento, la energía, la materia, la fuerza, el calor, la luz, el sonido y algo tan diminuto pero tan fundamental en el desarrollo de la vida como es el átomo. Tiene como objeto principal despertarle como aprendiz el interés de conocer cómo suceden los fenómenos físicos y el deseo de aprender, a través de la experimentación basada en hechos reales, así como adquirir la capacidad de analizar aportes de la física en el desarrollo de tecnologías utilizadas en los procesos productivos actuales. De esta manera, podrá aprender y apropiar los conocimientos que le permitirán saber cuál es la ciencia de las cosas. Bueno, muy bien. Después de ver este video introductorio, ¿sí? Vamos a continuar. Y entonces ya nos dirige a nuestra primera unidad temática, que es la física, ¿sí? Entonces vamos a conocer la definición que nos da el material de formación sobre la física. La física, comprender el concepto de la física no es complicado. Esta es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales, que ocurren en nuestro universo, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales: energía, materia, tiempo y espacio. ¿Sí? Energía, materia, tiempo y espacio, indicando que todo en el universo cambia y nada permanece fijo. ¿Sí? Entonces digamos, nos orienta a comprender que la ciencia de la física es una ciencia exacta que estudia y describe los comportamientos de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, ¿sí? A través de la ciencia física queremos explicar todos los fenómenos que ocurren, ¿sí? A través de ella le damos una explicación o un sustento matemático a través de modelos que nos permitan dar respuesta a por qué suceden esos fenómenos. Bien, también nos da un enlace para el material, el cual no está disponible en este enlace que nos dirige al SENA, pero yo lo he conseguido, se lo voy a compartir. Bien, entonces ya teniendo clara la definición de la física, pasamos al punto 1.1, variables físicas y sistema de unidades. Entonces, una variable física, como su nombre lo dice, es un dato, número, que puede cambiar debido a un aspecto físico, ¿sí? Es decir, permanentemente es cambiante. Las variables principales son la distancia, la velocidad, la aceleración, el tiempo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un carro, hablamos de la velocidad a la que está el carro recorriendo una distancia determinada. La aceleración, igual, cuánto tarda en recorrer cierta distancia. Eh, y pues la distancia misma es, digamos, es la unidad de medida que está definida desde un punto de un punto A hasta un punto B. Bien, este dato o número se denomina magnitud. Puede ser medido, ejemplo, velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración, la fuerza, la longitud y otros. Los sistemas de unidades, entonces estarían las variables físicas, de las que ya hablamos, que fueron las magnitudes. Y ahora pasamos a los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades es el conjunto de elementos que permiten que se puedan cuantificar, ¿sí? Cuantificar es como dimensionar el alcance y cualificar los datos medidos. Y cualificar son esas calidades que tienen los datos o cualidades que tienen los datos. Entonces acá hablamos de las cantidades,
y acá hablamos de las características o calidades o cualidades del dato, ¿sí? De los datos, medidas. Existen varios sistemas de unidades. Para este caso se toma el Sistema Internacional de Unidades SI. SI. Bueno, muy bien. Entonces tenemos varios conceptos, ¿no? Vamos a cerrar aquí y tenemos esta serie de conceptos que están directamente ligados a la física, que son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. ¿Sí? Estos son ejemplos de estas unidades. Bien, vamos a verlas en grosso modo cada una de estas. Entonces la longitud, símbolo M, el metro, ¿sí? Que es, digamos, la unidad de medida. La unidad de medida para determinar la longitud. Este se define al fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, que utilizamos unas variables objetivas y no otras que podrían ser subjetivas, como la distancia que existe en una regla, por decirles algo, sino que lo definimos en una unidad de medida estándar, como la velocidad de la luz en el vacío. Se expresa de la siguiente forma: m por s a la menos 1, donde los segundos están en función de la frecuencia de Celsius, ¿sí? A partir de la relación c, la velocidad de la luz, metros por segundo a la menos 1. Se denomina la expresión de metro. Y aquí tenemos la especificación de su fórmula. Con esto podemos concluir que la definición del metro se da por la longitud de la distancia recorrida por la luz durante un intervalo de 1 sobre la velocidad de la luz medida en segundos. Entonces, con esto podemos concluir. Esta sería la definición, ¿sí? Con esto podemos concluir que la definición del metro se da por la longitud de la distancia, es decir, cuánto espacio ha recorrido la luz durante un intervalo de tiempo. Eso es lo que determina. Y ese intervalo está definido en 1 sobre la velocidad de la luz en segundos. Bien, con esto tenemos la definición conceptual de la longitud. Luego pasamos a la masa. ¿Sí? Entonces, nombre y símbolo. Masa, kilogramo. Entonces, hablamos del kilogramo, pero pues también hay gramos, también hay libras y así seguidamente. El kilogramo, el símbolo es kg. Es la unidad de medida del Sistema Internacional para la Masa. Este se define al fijar el valor de la constante de Planck, H, en 6.6270, 15 por 10 a la menos 34, cuando se expresa la unidad J por S por segundos, según que es igual a kilómetros por metros al cuadrados por segundo a la menos 1, donde el metro y el segundo están en función de C. Bien, entonces nos determina aquí la relación exacta para la determinación de la definición de lo que sería el kilogramo, ¿sí? Y a partir de esto, con las definiciones del segundo y del metro, se obtiene la definición del kilogramo en función de constantes, ¿sí? Bueno, y nos define la fórmula. Basado en lo anterior, se define la unidad kilogramo, metro al cuadrado y segundo al cuadrado. Unidades y magnitudes físicas en acción y movimiento angular, junto con las definiciones del segundo y el metro. Esto lleva a la definición para la unidad de masa en función de la constante de Planck. Entonces, ¿qué busca la fórmula?
busca encontrar una forma objetiva de determinar el kilogramo, de tal manera que no sea subjetivo, sino que sea objetivo. Se base sobre datos objetivos. Listo. Pasamos al tiempo, a la definición del concepto de tiempo. Recuerda que estamos en una aproximación a los conceptos, Entonces tenemos la variable del tiempo con el nombre y el símbolo. Entonces el tiempo lo estamos midiendo, lo estamos denominando en segundos y el símbolo es la S, ¿sí? S minúscula. El segundo es la unidad del Sistema Internacional SI para el tiempo. Este se define al fijar el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de Celsius. ¿Sí? Entonces estamos tomando un valor objetivo, en este caso, el valor del átomo de Celsius, el cual define una frecuencia. La frecuencia sería cada cuánto se altera el estado del átomo. Entonces esa frecuencia que está generando tiene un espacio. Ese espacio, ese espacio es el que lo vamos a determinar como tiempo. Entonces, 9 por grados de Celsius y se define en 9.192.631.770 cuando se expresa en Hz igual a segundos a la menos 1. ¿Sí? De la relación exacta se define la fórmula. Aquí la vemos. Y a partir de lo anterior, el segundo es la duración de 9.192.163, pues 631.770. Periodos de radicación en cuanto a la transición entre dos niveles hiperdefinidos del estado fundamental no perturbado de la toma de Celsius. Es decir, una medida estándar, muy objetiva, debido a que nos damos a una unidad de medida prácticamente la más, digamos, la más fundamental a la que ha llegado la tecnología actual, ¿no? Porque pues la tecnología actual nos permite incluso llegar a esa unidad de medida de los átomos. Bien, entonces ya tenemos una aproximación al tiempo. ¿Cómo podemos definir el tiempo? Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se denomina con el nombre de amperio y el símbolo de la A mayúscula. El amperio es la unidad del sistema internacional para la intensidad de una corriente eléctrica. Este se define al fijar el valor de la carga fundamental E en 1,602176634 por 10 a la menos 19. Cuando expresa la unidad C es igual a A por S, donde el segundo se define en función de E y esta sería la fórmula para hallar el amperio, ¿sí? Para hallar el amperio. Se define la definición de amperio en función de las constantes. Profe, Esta definición, ¿qué esta definición, significa, señor, profe, qué significa esa constante, la que está al lado de la E? E y un acá, triángulo, no, arriba en el texto, en el donde finaliza. texto, Sí, donde está BSS y un triángulo ahí. voltaje, En lo que finaliza. aquí. Ese triángulo, sí, ese. Esto es la definición de voltaje. Porque el amperio tiene una fórmula, ¿sí? La cual se basa en el voltaje. El voltaje está directamente relacionado a la corriente. Entonces, esta es la definición, digamos, estándar o objetiva para poder hablar del amperio. Sí, entonces acá está hablando del voltaje como tal.
Esta definición se constituye en el amperio, es la corriente eléctrica en cuanto al flujo de 1 sobre este valor, y esto nos da esta carga de elementos por segundo, ¿sí? Entonces, una manera de contabilizar como la cantidad de elementos que se transcurren en un segundo para dar la dimensión de lo que sería un amperio, ¿sí? Entonces, digamos que esto es muy especializado. Cada área de estas prácticamente es una carrera, es una ingeniería, porque cuando hablamos de corriente eléctrica, pues estamos hablando de eléctricos, que es una carrera, ingeniería eléctrica, que tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Pero aquí nos estamos refiriendo a la unidad de medida y cómo se mide esa unidad de medida. Bien, entonces, es el concepto de corriente eléctrica, que estaríamos hablando de amperios. Luego venimos con temperatura y asociada a la termodinámica. Entonces tenemos en la temperatura, tenemos el concepto de, como nombre, Kelvin, y símbolo, la K mayúscula. Entonces, la unidad del Sistema Internacional para la Temperatura de Termodinámica, esta define al fijar el valor de la constante de Boltzmann en cuanto se expresa JK1 es igual a kilómetro por metro cuadrado, segundo al cuadrado, Kelvin a la -1, donde kilogramo, metro y segundo están en función de HC y de nuevo la función de velocidad y corriente. Permítame un segundo aquí. La relación, ajá, correcto, se obtiene la expresión Kelvin, que está en función de Kelvin y corriente. Bien, correcto. Boltzmann se expresa corriente. Correcto, entonces, un kilogramo lo definimos en esta ecuación para determinar un peso de, en función de la constante de Boltzmann. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que Kelvin hace referencia a la variación de la temperatura termodinámica que da lugar a su vez de un cambio de energía térmica. ¿Sí? Esto incluso podría determinarse como una derivada, ¿sí? Por ese cambio de un momento a otro. Y esto, digamos, de una manera muy específica, sería la aproximación a la temperatura. Entonces, la temperatura la mediríamos en Kelvin. En Kelvin determinaríamos o se mediría la temperatura como magnitud. Tenemos la cantidad de sustancias, ¿sí? ¿Cómo se mide, cómo se determina la cantidad de sustancias? Entonces, la cantidad de sustancias tenemos como nombre mol y como símbolo MOL minúsculas. Es es la unidad del Sistema Internacional para la sustancia. Un mol contiene 6.0221476 por 10 a la 23 entidades elementales, el cual es el valor de la constante Avogadro Na. Cuando se expresa en mol a la -1, se denomina como número Avogadro. Número Avogadro. La cantidad de sustancia N sería el número de un sistema, es una medida de número de entidades elementales especificadas, como un átomo, molécula, ion, electrón o cualquier otra partícula o grupo de estas. Como pueden ver, pues tiene un grado de detalle bastante específico. Y especifica una relación definiéndola como una función de la constante Na. Aquí nos plantea la ecuación y dice que teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir el mol como la cantidad de sustancias de un sistema que contiene 6,022, 140, 73, 76 por 10 a la -3 entidades elementales especificadas. Es decir,
es decir, una cantidad específica de elementos. Bien. Y luego vamos a otro tipo de magnitud, intensidad luminosa. Por ejemplo, en el caso de la intensidad luminosa, en el sistema internacional lo define como candela, nombre candela y símbolo CD. En algunos, cuando vamos al supermercado y queremos ver como la cantidad lumínica, nosotros ahí vemos que está en expresiones de lúmenes. Entonces, cantidad de lúmenes es como es la otra forma de referirnos a la intensidad lumínica. Entonces, tenemos que la candela es el nombre de la intensidad luminosa y el símbolo es CD minúscula, ¿sí? Entonces, en el sistema internacional, la intensidad lumínica en una dirección dada, esta se define al fijar el valor de la eficiencia luminosa de la radiación monocromática con una frecuencia de 540 por 10 a la 12 gigahertz. Esto es hercios y, y kilo y kilocandela en 683. Y aquí tenemos pues una especificidad en donde kilogramo, metro y segundo están en función de H, es decir, se definen variables físicas para la determinación de la fórmula. Y aquí plantean la ecuación para poder determinar una candela, es decir, la intensidad lumínica. Con lo anterior se puede definir la candela como intensidad lumínica en una dirección dada por una fuente que emite radiación monocromática a una frecuencia. Además tiene una intensidad radiante en una dirección igual y nos define su dirección. Bien, entonces estos serían las magnitudes que aborda la temática de física de manera, digamos, de manera básica. Luego tenemos que todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contiene. Ejemplo, la longitud y su unidad es el metro. Luego se tiene que una unidad de 10 metros quiere decir que tiene una cantidad de 10 metros. Es decir, que las magnitudes nos permiten dimensionar lo que, digamos, la cantidad a la que está conteniendo, ¿sí? Entonces tenemos magnitudes escalares. Son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada. Es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida, escalares. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos o rectas que indican la orientación de las magnitudes en un plano tridimensional. Es decir, que el vector nos indica hacia dónde la magnitud se está moviendo. Las magnitudes vectoriales, además de tener un valor numérico módulo, sus unidades también se deben especificar la dirección y el sentido de esta. Bien, entonces vamos a ver aquí tenemos una imagen de cómo tenemos las mismas formas geométricas que expresan la medición de esas magnitudes. Entonces aquí tenemos los vectores son iguales, tienen la misma dirección y longitud. Y aquí nos da una expresión gráfica de cómo expresamos esos vectores que son iguales y en una misma dirección. Y acá tenemos el vector R representa la suma de dos vectores, A y B, cuando A se une a B. Es decir, que R sería la suma total de esas magnitudes. Y aquí vemos otra donde R es la suma de los vectores de A cuando B se une a A. Cuando B se une a A. Bien.
Vamos a ver el video. Magnitudes escalares y vectoriales. Escalares y vectoriales. Todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contiene. Ejemplo, la longitud. Su unidad es el metro. Luego se tiene que una medida es de 10 metros, quiere decir que tiene 10 cantidades de metros. Las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. Las magnitudes vectoriales, además de tener el valor numérico, módulo y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Bien. Entonces acá nos determina operaciones con vectores, ¿sí? Tenemos la A, B, C, D, E. Donde tenemos igualdad de dos vectores. Dos vectores, vector A y vector B, son iguales. Vector A es igual a vector B si tiene la misma magnitud y dirección. Entonces, digamos que en términos de geométricamente serían iguales si el vector A tiene la misma dirección y distancia de A. Entonces, ahí se consideran que son iguales. Suma de vectores. La suma de vectores se define mediante la ley de paralelogramo, es decir, la suma de cuadrados de los cuatro lados de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de dos diagonales. La suma de los dos vectores A y B se obtienen uniéndose en un mismo punto R, construyendo un paralelogramo entre los dos lados, los lados A y B, siendo la suma vectorial la diagonal que pasa por el punto R de este. Entonces, aquí vemos esa expresión cuando tenemos dos lados sumados y la diagonal como la resultante, que sería R. Negativo de un vector es el vector opuesto, ya que cuando se suman el resultado es cero. Es decir, que las dos magnitudes se cancelan, ¿sí? Como por ejemplo, cuando dos cargas, una positiva y una negativa, se, bien. Entonces, cuando el resultante es cero, se cancelan las magnitudes, estamos hablando de un vector negativo. Resta de vectores. La resta de vectores A menos B es la suma del vector A con el negativo vector B. Es decir, que para hablar de resta, estamos hablando de que tenemos un vector negativo. Multiplicación de un vector por escala, por un escalar. Al multiplicar o dividir un vector por un escalar, el resultado da otro vector. Es decir, siendo A un vector, al multiplicarlo por 4, da como resultado del vector 4A. Es decir, 4 veces el vector. Bien. Vamos a darle continuar. Y entonces entramos en el tema de la cinemática. Entonces ya vimos lo que es la física, cuáles son las magnitudes que podemos tener allí y cómo se relacionan y cómo en esa aproximación, cómo se identifican y con qué nombre y con qué símbolo y cómo su definición conceptual. Lo principal que actualmente estas están determinadas por factores objetivos que nos permiten, digamos, tener un grado de exactitud muy alto. La cinemática es la rama de la mecánica
que describe el movimiento de los objetos sólidos, sin considerar las causas, fuerzas que lo originan y se limitan principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. Se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y el tiempo. Entonces aquí podemos ver eh, un, un plano, un plano tridimensional donde tenemos las diferentes trayectorias. Tenemos la trayectoria P, tenemos los ejes Z, los ejes Y, los ejes X, el punto cero. Y aquí podemos ver cómo se plantean cada una de esas direcciones, ¿sí? ¿Qué conceptos básicos debemos de tener? Un objeto está en movimiento cuando su posición cambia con respecto a otro. En el transcurso del tiempo, dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, indica que el movimiento, indica que está en movimiento y genera un cambio en su posición con respecto al poste. Objeto que no cambia desde su posición, es decir, el objeto permanece permanente y quien cambia es con respecto al poste en un lapso de tiempo. Tenemos conceptos básicos, tenemos el plano de coordenadas cartesianas, ¿sí? Plano de coordenadas cartesianas. Y decimos que tenemos, entonces el plano de coordenadas cartesianas es el que permite la ubicación de los objetos en el espacio, en un espacio plano, dado la posibilidad de hacer la representación gráfica de las relaciones matemáticas del movimiento o la posición en la física. En el sistema bidimensional, dos dimensiones, es decir, en la dimensión X y la dimensión Y, hay solo dos dimensiones. Para el caso de los sistemas de tres dimensiones, se tiene en cuenta el tercer eje que es el Z, el cual hablamos en un plano tridimensional, ¿sí? Tenemos el sentido del movimiento. Depende del recorrido del objeto y este puede ser positivo o negativo, o de avance o de retroceso. Entonces aquí vemos cada una de los segmentos del plano cartesiano, donde el lado 1, aquí 1, es completamente positivo, donde el lado 2, el eje Y es positivo, el Y es positivo, y el X es negativo, ¿sí? En el 1, Y es positivo y X es positivo. Luego vemos el 3, donde tenemos el eje X negativo y Y negativo. Y luego vemos el eje, este debería ser el cuarto, aquí hay un error, 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto segmento, no 3, sino 4. Y decimos que tenemos el eje X positivo y el eje Y negativo, que es este eje, ¿sí? Bien. Entonces, un objeto está en reposo cuando los objetos no presentan variación en el tiempo. Entonces, hablamos de que si no está en movimiento, no decimos que no está en movimiento, sino que está en reposo. Ejemplo de esto es si al frente del poste de energía instalamos una estatua. Estos permanecerán allí en el transcurso del tiempo sin tener cambios en sus posiciones. El sistema de referenciado depende del punto de observación. Por ejemplo, si a su lado pasa una persona conduciendo un automóvil, esa persona está en movimiento relativo con respecto a su punto de observación. Pero si usted se encuentra dentro del automóvil con la persona, ella está en reposo relativo con respecto a su punto de referencia. Entonces,
podemos decir que el punto de referencia es lo que nos indica si estamos en reposo relativo o no. Una partícula. Entonces, una partícula es una parte muy pequeña de algún objeto. Para el caso de estudio de la física, es un cuerpo material con pequeña dimensión de su materia. Entonces, hasta ahora, esa es una de las partes más pequeñas, la partícula, y su definición es muy concreta. Materia. Entonces, materia es el componente principal de los cuerpos, objetos o partículas. Pueden tener cualquier forma y también sufre cambios de acuerdo con las propiedades físicas o químicas. Entonces, de acuerdo a las propiedades físicas o químicas, esta tendrá un cambio en el tiempo, ¿sí? En el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar con la que se mide la duración de los eventos. Este permite establecer la diferencia entre los sucesos del pasado y las predicciones del futuro. El tiempo es inherente a todos los sucesos. La distancia. La distancia recorrida, la distancia es la longitud recorrida por un cuerpo de un punto a otro. Por ejemplo, del punto A al punto B, ubicados en el plano cartesiano, del punto X0 o Y0 a X1, Y1, ¿sí? Cuando veíamos el plano cartesiano, veíamos que cada eje está claramente identificado. Entonces, cuando hablamos de X vale 0 y Y vale 0, estamos hablando del punto inicial. Es decir, que un punto tiene obligatoriamente que identificarse en el plano de dos dimensiones a través de una coordenada XY. Entonces, si hablamos de que XY vale 0, estamos hablando que es un punto concreto. Y al siguiente movimiento, es decir, el siguiente punto, es el punto X1, Y1, ¿sí? Que sería esa siguiente coordenada. Y pues para ubicarla en un campo tridimensional, necesitaríamos el eje Z. Indica que el desplazamiento de la partícula. Entonces, aquí estamos indicándole que se desplazó desde un punto a otro. La velocidad. Nombre, velocidad y símbolo B minúscula. Es una magnitud vectorial, la cual indica que tiene dirección y sentido. Se calcula dividiendo la distancia por la unidad de tiempo. ¿Sí? Dividiendo la distancia por la unidad de tiempo. Entonces, velocidad es el producto de esa relación, ¿sí? Distancia por la unidad de tiempo. Empleado en hacer un recorrido. Entonces, necesitamos una distancia y un tiempo para poder determinar la velocidad. La rapidez es magnitud escalar, que es módulo de la velocidad. Relaciona la distancia que recorre una partícula y el tiempo que tarda en recorrerla. Y el tiempo que tarda en recorrerla. Entonces, eso sería la rapidez. Tenemos la aceleración. La aceleración, que es una magnitud vectorial que relaciona la variación de la velocidad con el tiempo. Bien. Y por último tenemos la aceleración de la gravedad, que la determinamos con la letra minúscula G. Es una magnitud vectorial que obedece a la aceleración experimentada debido a la gravedad que ejerce
la Tierra en un cuerpo al dejarlo caer. Es decir, el ejemplo más práctico es el de la manzana, donde la manzana cae del árbol producto de la aceleración que le imprime la gravedad a la masa. Bien, muy bien. Pues aquí terminamos estos conceptos y pasamos al siguiente módulo. Movimiento uniforme, M mayúscula U. El mundo está constantemente en movimiento, ¿sí? Todo cambia con respecto al tiempo. Y existen diferentes razones de cambio en los objetos. El movimiento uniforme, rectilíneo uniforme o rectilíneo uniforme con las siglas MRU. Perdón un momento, por favor. Entonces hablamos de que el movimiento uniforme o movimiento rectilíneo uniforme con las siglas MRU se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante, debido a que su aceleración es nula. Entonces la velocidad es constante y no tiene aceleración. Es decir, que mientras no haya aceleración, la velocidad es constante. Es de notar que el movimiento rectilíneo uniforme, la dirección también es constante y la distancia se calcula al multiplicar la velocidad por el tiempo recorrido. La velocidad, se calcula, la distancia se calcula al multiplicar la velocidad por el tiempo recorrido. Y aquí tenemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos x0, que es la distancia inicial, la velocidad y tiempo. Aquí tenemos una descripción gráfica del desplazamiento de la partícula del punto A del punto A al punto B. Entonces tenemos la partícula que se desplaza del punto A al punto B. Luego tenemos el movimiento uniforme acelerado. Entonces ya tenemos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme. Y ahora tenemos movimiento uniforme acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es también llamado movimiento rectilíneo uniforme variado y cambia con respecto al movimiento uniforme, porque en él la partícula está sometida a una aceleración constante. Y si está sometida a una aceleración constante, implica que la velocidad cambia, ¿sí? La velocidad cambia. Y aquí tenemos la planteación de la ecuación de manera muy sucinta. Y aquí gráficamente tenemos el movimiento de la partícula que desacelera y finaliza con una velocidad cero.
Entonces tenemos aquí la definición de velocidad cero desacelerando, ¿sí? En cada uno de los momentos medidos en tiempo. Entonces tenemos aquí el factor de velocidad, velocidad de aceleración, y aquí la variable de tiempo. Entonces vemos cómo la aceleración es, digamos, alta y empieza a desacelerar. Empieza a decaer hasta que es cero. Y esta sería la constante de velocidad. Bien. Caída libre. Caída libre. La caída libre es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad. Claramente, pues, cuando un objeto está en caída libre, este está siendo, digamos, influenciado, está siendo eh, sometido a una fuerza ajena a él. ¿Sí? Esa fuerza ajena es la que ejerce la aceleración sobre el cuerpo. Se debe al incremento de velocidad por la unidad de tiempo. Cuando el cuerpo se deja caer, ¿sí? Así sería la forma de medición. Y aquí tenemos la ecuación de caída libre, donde tenemos aceleración, velocidad y demás, y gravedad, perdón. Para describir un movimiento se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces tenemos acá un gráfico, el cual nos permite de manera didáctica interpretar los varios momentos. Primero, establecer un sistema de referencia, origen y eje del movimiento. Sistema de referencia. Establecer el valor y el signo del movimiento. El valor y el signo de la velocidad inicial. Sí, aquí lo está definiendo, donde B vale 0. Establecer la posición inicial del cuerpo, x0. Escribir las ecuaciones del movimiento. Y teniendo en cuenta los datos, despejar las incógnitas. En ese caso, se quiere hallar tiempo, si se quiere hallar distancia. Recuerden que cada una de estas está directamente relacionadas. Un cuerpo es lanzado desde una montaña a una altura x0 con una velocidad 0. Determinar las ecuaciones del movimiento de altura máxima y tiempo que tarda el cuerpo en alcanzar el origen situado en el suelo. Y aquí nos da la representación de caída libre. Entonces nos dice que primero se establece el origen y la dirección del movimiento. Entonces aquí nos dice el origen, nos establece el origen y la dirección del movimiento. Entonces en este caso caída libre. Nos determina un eje X que estaría determinando el punto de origen. Luego, los valores y signos de la velocidad inicial y la aceleración, como se muestran en la figura, ¿sí? Entonces aquí tenemos la aceleración, que es directamente proporcional a la gravedad, y la velocidad inicial, que en este caso la velocidad inicial es 0, ¿sí? Y la velocidad, en este caso, se vería incrementada directamente proporcional a la aceleración, es decir, directamente proporcional a la gravedad. Bien, obteniendo las siguientes ecuaciones, entonces aquí plantea las ecuaciones donde nos define que la aceleración es igual a la gravedad negativa, la velocidad es igual a la velocidad inicial, más aceleración por tiempo, y que X, que es en este caso el punto de origen o distancia, eh, es igual al punto inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por
la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta sería toda la ecuación que compone la definición de la ecuación general para la determinación de distancia. Entonces, en el momento en que el cuerpo alcanza la altura máxima, su velocidad es igual a cero. Es decir, acá, cuando arranca del punto de partida. Se puede obtener el tiempo que transcurre desde que se lanza hasta que llega a la posición por medio de la ecuación de velocidad. Aquí, por medio de esta ecuación. El resultado de este se reemplaza en la ecuación de posición de x, obteniendo así la altura máxima que alcanza el movimiento, el móvil media del suelo. Y entonces aquí nos da la ecuación para tiempo y la ecuación para distancia, ¿sí? Y lo que nos propone es reemplazar. A medida que generamos los datos, vamos reemplazando en la ecuación. Recuerden que la variable de gravedad es constante. En este caso es una constante. Listo. Luego nos dice, por medio de la ecuación de la posición, se puede obtener el tiempo transcurrido en llegar al suelo. Poniendo x, x0, resolviendo así una ecuación de segundo grado. Entonces tenemos que es una ecuación de segundo grado porque las ecuaciones de segundo grado contienen dos variables. Entonces tenemos que x0 más b0 por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a 0. Es decir, que se iguala a 0 y según esta ecuación planteada podríamos hallar todos los elementos que se encuentran aquí dispuestos, como velocidad, tiempo, gravedad y distancia. Luego tenemos el movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo. En esta clase de movimiento se encuentra el parabólico, el parabólico, perdón, y oscilatorio y el circular, en los que se describen movimientos curvos de partículas, indicando su trayectoria. Inciden radios de curva que a su vez dependen de los ángulos de oscilación. Es decir, en este caso estamos hablando de ya no de movimientos rectos, sino que estos oscilan. Movimientos de proyectiles. De proyectiles hace referencia, pues, digamos, a un cañón, para dar un ejemplo más tangible. El movimiento de proyectiles se describe en un movimiento parabólico, donde la partícula hace un movimiento con componente horizontal, ¿sí? Es decir, con el componente horizontal del eje X y altura Y. El movimiento y distancia del recorrido van a depender en gran medida del ángulo y la velocidad de lanzamiento. Entonces el ángulo, acá lo representamos como A, está aquí, ¿sí? La velocidad y el ángulo van a incidir en la distancia. En este caso, distancia sería X. X sería distancia. Y entonces tenemos las diferentes mediciones de estas magnitudes. En un momento, en otro momento, en otro momento. Y cada uno de estos tiene sus propios ángulos. Y bueno, aquí definimos las variables, las ecuaciones del movimiento. Entonces tenemos la de velocidad, alcance, altura máxima. Entonces ya en estas ecuaciones se tienen en cuenta los ángulos. Ya vemos la trigonometría que estaría intrínsecamente relacionada con, digamos, aplicada a la fórmula para poder despejar esas magnitudes de velocidad, alcance y altura.
movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme describe la trayectoria de un objeto alrededor de un eje que cuenta con un radio y una velocidad denominada angular, velocidad angular, angular constante, lo cual permite el giro de la partícula. Y entonces aquí tenemos una demostración un poco más explícita del movimiento circular uniforme. Como les decía, el libro no se encuentra disponible. Vamos a dejar hasta allí la explicación. Vamos a, el libro lo encuentran. Les voy a regalar el link para que lo puedan descargar. Este es el libro de, digamos, de apoyo. Es el libro de apoyo. Es bien interesante, ya lo vamos a mirar. Les recomiendo que lo abran. Por favor, confirmen que el libro les abra. ¿Sí? Y vamos a darle una pequeña revisión a su estructura. En el caso nuestro, el material que se encuentra colgado en la plataforma nos dirige a este libro, ¿no? Pero a través de la biblioteca Sena. Pero la biblioteca Sena, al parecer, no tiene acceso a este material. Bien, entonces voy a remitirme por acá, básicamente de lo que trata el libro. Entonces el libro trae la introducción, movimiento en una dimensión, vectores y movimientos en dos dimensiones, leyes de movimientos, energía, cantidad de movimiento y colisión, movimiento rotatorio y ley de la gravedad, equilibrio y dinámica rotatorias, sólidos y fluidos, física térmica, energía en procesos térmicos, leyes de la termodinámica, vibración y ondas, sonido, energía eléctrica y capacidad y capacitancia, perdón, corriente y resistencia, circuitos de corriente directa, magnetismos, voltaje inducidos, inductancia, circuitos de corriente alterna y ondas electromagnéticas, reflexión y refracción de la luz, espejos y lentes, óptica ondulatoria, relatividad, energía nuclear y de partículas elementales. Como pueden ver, el libro, digamos que aborda otras temáticas más profundas, ¿sí? Más amplias. Entonces, desde ese punto de vista, podemos concluir que la física, digamos, es muy amplia, muy amplia. Y pues para nuestro caso de desarrollo de sistemas de información desde el área de análisis y desarrollo de software, que es para lo que estamos estudiando, nosotros vamos a tener una aproximación a la física, más no, digamos, una profundización en la misma. ¿Sí? Debemos de conocerla claramente, pero lo que buscamos es una aproximación a esta de manera conceptual y de sus modelos matemáticos, es decir, la descripción de las ecuaciones. El libro plantea el desarrollo temático de esta manera, donde describe un objetivo, describe los conceptos físicos que están siendo explorados en el ejemplo práctico, el planteamiento de un problema, la estrategia, ¿sí? Que es como la ayuda a los estudiantes. Luego vemos la solución, que nos proponen la solución al problema dado y su respectiva ecuación. Luego se viene una cápita de comentarios y nos entrega una pregunta y unos ejercicios propuestos, ¿sí? Digamos que esta es la estructura
como plantea el libro, el desarrollo temático, ¿sí? Que va a ser compendio ilustrativo a seguir para, para el estudio. Vamos a dirigirnos al inicio. Entonces acá nos da digamos, una introducción ya sobre los temas de manera específica. Entonces nos dice, bienvenido a su guía de preparación para el examen MCAT. El MCAT es una prueba que se hace para el acceso a estudios de ciencias naturales, ¿sí? Entonces, la guía de preparación para el examen MCAT hace que su ejemplar fundamental, Fundamentos de Física, novena edición, sea la herramienta de estudio y el recurso en aula que más abarca la introducción a la física. Eh, entonces, como podemos ver, el libro aborda el estudio precisamente para la presentación de una prueba. Entonces, aquí tenemos los diferentes elementos que trata. Por ejemplo, tenemos vectores, tenemos fuerza, tenemos movimiento, equilibrio, trabajo, materia, ondas, sonido, luz, circuitos, electrostática, átomos y bueno, una serie de elementos. Fuerzas eléctricas y campo eléctrico. Entonces aquí ya empieza a desarrollar estos elementos, ¿sí? Entonces los desarrolla mediante capítulos bien definidos, cada uno de estos, ¿sí? Entonces, por favor, verifiquen que les abra el libro y que podamos descargarlo para que este nos sirva de apoyo en los diferentes eh, temas, ¿sí? Para la próxima clase vamos a dejar como trabajo, creo que ya lo habíamos abordado en la primera inducción, que es la revisión del plan de desarrollo en el acápite designado o abordado para las energías limpias, ¿sí? Entonces, de manera aleatoria, por favor recuérdenlo, de manera aleatoria llamaremos a algunos de los compañeros para que nos dé su percepción en relación a la lectura de ese capítulo, en relación al plan de desarrollo actual en ese acápite, de qué trata, qué busca, qué persigue. Y por favor, les había comentado también que revisáramos diferentes experimentos en la transformación eléctrica. ¿Sí? Yo les presenté dos. Recuerden que las actividades apuntan a desarrollar un laboratorio donde podamos hacer diferentes ejercicios de este tipo. El libro, por ejemplo, presenta algunos muy sencillos. Entonces presenta, por ejemplo, por ejemplo, aquí nos plantea un experimento. Dice, experimento simple. Al flotar un globo inflado contra una lana o en el cabello, en un día seco, el globo frotado se pegará a una pared de una habitación con una frecuencia durante horas. Estos materiales quedaron cargados eléctricamente. Usted puede dar su cuerpo una carga eléctrica si frota sus zapatos vigorosamente sobre un tapete o una lana, al deslizarse a través del asiento del automóvil. Entonces, ¿qué nos quiere dar este ejemplo sobre cargas eléctricas? Que si cogemos una bomba y la frotamos, la frotamos, la frotamos, la frotamos, ella se carga eléctricamente. Y si la acercamos a una mujer con cabello largo, esa carga va a hacer un efecto de atraer el cabello, ¿sí? Un efecto físico. Y ese es un ejercicio fácil, digamos, un ejemplo fácil de laboratorio para explicar un fenómeno eléctrico, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, por favor, también traer cada uno de ustedes, por favor, hacer la investigación sobre los diferentes tipos de, pueden ser caseros, digamos, no necesariamente tienen que ser tan elaborados, pero los diferentes experimentos que se hagan sobre transformación energética, que puede ser con electromagnetismo o con el agua
o con química, por ejemplo, en el caso de la sal, o con el uso del movimiento. Sí, cada uno traiga su propuesta investigativa. Yo traeré la mía también para presentarles. Ya les he presentado dos, a presentarles una tercera, para que vamos teniendo una aproximación sobre un tema tan importante como las energías limpias, ¿sí? Es un tema muy, muy importante que recobra bastante relevancia en un mundo donde estamos, digamos, en protección o en función de proteger el medio ambiente. Entonces, el uso digamos, de afluentes fósiles es lo que estamos buscando erradicar. Entonces, para la próxima clase, por favor, chicos, chicas, traer estos dos temas ya abordados para que aleatoriamente podamos tener la demostración de este conocimiento, ¿sí? Y ir decantando los mismos. Voy a abrir el espacio para dudas, preguntas que se tengan al respecto. Muy bien. Si hay alguna duda, pregunta, por Profe, favor, levanta la mano. Con muchísimo gusto. ese tema que está hablando de energía limpia, eso lo dictó en la clase pasada. Yo la No, verdad no me acuerdo. solamente dimos una aproximación. La aproximación básicamente mostramos dos videos. Uno donde presentábamos el tornillo de Arquímedes para usarlo en el agua. Y el otro, la empresa Waterlife colombiana, que utiliza agua salada para generar electricidad mediante un proceso pues químico. Entonces, en esa misma clase, en esa misma aproximación, hablábamos del plan de desarrollo, que Colombia digamos, tiene un desafío, que es que dentro de su plan de desarrollo ha hecho una propuesta muy interesante, que es la que quiero que investiguen dentro del plan de desarrollo. Es un desafío genial que propone a Colombia como una, como un modelo de producción de energía digamos, desde los individuos y el colectivismo. Entonces, digamos que eso yo les contaba que requiere un cambio legal, porque actualmente la normatividad actual requiere unos ajustes, pero desde el punto de vista como proyecto es muy importante. Entonces, quiero que lo revisemos, lo miremos y a su vez revisemos qué opciones existen para generar energía eh, de manera limpia, ¿sí? ¿Cómo ustedes conciben, cómo lo perciben, cómo les parece bien, les parece mal? ¿Creen que es muy costoso? ¿Creen que es muy, muy económico? Entonces, conocer esas diferentes lecturas al respecto. ¿Hay alguna otra duda al respecto? Por favor, levantan la mano y seguimos. Contestamos, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más inquietudes, eh, entonces dejamos las actividades pendientes para desarrollarlas en la próxima clase y continuamos con la formación. Les deseo a todos un resto de semana lleno de bendiciones y bendiciones para todos. Que tengan una feliz y placentera noche. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, muchachos.